¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con todas y todos ustedes en Aprende en Casa. Soy el profesor Alberto Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a alumnas y alumnos de segundo grado de la asignatura Formación Cívica y Ética. Nadia, es un gusto compartir contigo esta sesión. Pero, ¿qué tienes en esa caja? ¿Qué haces con eso? Profesor, es un gusto estar con usted y con todas y todos ustedes en casa. Perdón, profe. Esta es una urna. Bueno, una caja. La ocupamos en el salón de clases para algunas actividades. Una de ellas es para elegir a la jefa o jefe de grupo. Le explico. Para elegir a quien nos representaba como grupo, lo hacíamos mediante votaciones. Primero, seleccionábamos a la compañera o compañero que quisiéramos fuese la jefa o jefe de grupo. Regularmente se hacía una terna de propuestas. Después, con apoyo de la maestra, realizábamos las votaciones. Y para ello, en un papelito escribíamos el nombre completo de la compañera o compañero de nuestra preferencia y lo depositábamos en esta caja, a la cual le llamamos urna. Cuando todo el grupo había votado, la maestra contabilizaba los votos y al final, en el pizarrón, escribía los nombres de las candidatas y candidatos y anotaba el número de votos que tenía cada quien. Muy interesante ejercicio escolar. A ver, déjame ver la caja. Entonces, hacían como en las elecciones federales en nuestro país. Es decir, una elección democrática. Pero bueno, ya estamos por empezar nuestra sesión. Es verdad. Antes de empezar, les recordamos mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar el estornudo de etiqueta y, en la medida de lo posible, mantener la sana distancia. El tema a desarrollar es por una convivencia democrática escolar. En él abordaremos las diferentes maneras de hacer de la escuela un entorno democrático. El propósito de la sesión es reflexionar sobre la participación que ustedes pueden tener para contribuir a gestionar espacios de convivencia escolar democrática en la escuela, en el salón de clases y en los diversos espacios en que se desenvuelven. ¡Excelente tema, maestro Alberto! Así que les invito a ubicarse en el sitio que han asignado para ver o escuchar esta sesión y a que presten mucha atención a la información que analizaremos juntas y juntos. En esta ocasión necesitarán cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas o conceptos relevantes del contenido que desarrollaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. En especial, para nuestro reto ocuparemos lápices de colores y una hoja blanca. Si no tienen hojas blancas, lo pueden realizar en su libreta. Muy bien, profesor. Aquí tengo lo necesario. ¡Comencemos! Cuando teníamos la oportunidad de asistir a clases presenciales, recuerdo que nuestra profesora nos ponía en todo momento a tomar decisiones, principalmente sobre actividades grupales o escolares. Por ejemplo, la elección de la jefa o jefe de grupo, hasta la manera de organizar los convivios escolares. ¡Ay, maestro Alberto! ¡Qué tiempos! Así es, Nadia. No te preocupes, verás que muy pronto estaremos de regreso, con ciertas medidas y con nuevos bríos. Y sí, como lo mencionas, esas acciones son parte importante de una vida democrática. Nadia, es importante reconocer si tu escuela y la de nuestras alumnas y alumnos que nos ven o escuchan desde su casa fomenta una convivencia escolar pacífica. Para ello, utilizaremos estas preguntas. Recuerden, si en la escuela, ¿el trato entre las alumnas y los alumnos era respetuoso? ¿El trato entre docentes y alumnado era respetuoso? ¿Existía confianza con el grupo docente de la escuela? ¿Se atendían las conductas de riesgo en la escuela? Por ejemplo, las adicciones y la violencia. ¿Se procuraba mantener limpios los espacios escolares, invitando al alumnado a su buen uso? Ahora que lo pregunta, puedo decir que las maestras y los maestros siempre nos pedían mantener limpio el salón, nuestra banca y el patio de la escuela a la hora del receso.
Recuerdo que con el profe de ciencias hicimos un proyecto para arreglar el jardín de la escuela. Con la maestra de artes siempre hacíamos los adornos de la escuela para las ceremonias los lunes. Cuando había riñas, las prefectas y los prefectos regañaban a las personas involucradas. Luego mandaban citar a las mamás y o papás para que, en conjunto, se comprometieran a seguir el reglamento escolar. Principalmente el punto de respetar a las compañeras y compañeros y brindarles un trato digno. Con esto se comprometían a mejorar su conducta. Exacto, Nadia. Esas son acciones que fomentan una convivencia pacífica en las escuelas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés UNESCO, propone una serie de acciones que contribuyen a hacer de la escuela un espacio de convivencia pacífica, donde intervengan todas y todos los actores de la escuela: alumnado, docentes, directivos, familias y comunidad en general. Para una mejor comprensión, les invito a ver y escuchar la explicación del siguiente esquema. El espacio en el aula es el que considera los procesos de enseñanza y aprendizaje como íntimamente ligados a los procesos de convivencia. El espacio de comunidad escolar es el que concierne a las acciones institucionales que involucran a los distintos estamentos de la comunidad escolar: estudiantado, padres y madres de familia, directivos, docentes, asesores y personal de apoyo. El espacio sociocomunitario se refiere a las acciones y los vínculos que se desarrollan entre la comunidad externa y la escolar, que integran la acción pedagógica e institucional de la escuela. Como te podrás dar cuenta, Nadia, en cada momento de nuestras vidas es imprescindible fomentar actitudes democráticas. Entonces, en el aula se pueden seguir estrategias para fomentar las conductas democráticas, dirigidas por el profesorado, por ejemplo, para realizar el reglamento interno o para la organización de alguna actividad en concreto. Así es, Nadia. Y en la escuela puede ser la participación de las familias en las juntas escolares o reuniones con diversos propósitos. Por ejemplo, lo de escuela para padres y madres de familia. Recuerdo que mi mamá siempre asistía a esas reuniones. Muy buen ejemplo. La participación de las familias en las actividades escolares es muy importante, porque así están al pendiente de lo que sucede en la escuela. Se involucran en el aprendizaje de sus hijas e hijos, además de que, a través del ejemplo, las alumnas y los alumnos pueden valorar la participación para la mejora de la escuela. Maestro Alberto, tengo una duda sobre el último aspecto que mencionó, el espacio sociocomunitario. ¿Cuál podría ser un ejemplo de ello? Excelente pregunta, Nadia. En casita, recuerden que siempre es mejor preguntar que quedarse con la duda. Para responder, es importante recordar que la escuela es parte de la comunidad, colonia o barrio en donde se encuentra. Por eso mismo, debe ser ejemplo de institución democrática y coadyuvar en el mejoramiento de la zona donde se encuentra. Para lograrlo, es importante el liderazgo que tenga ante la comunidad, los puentes de comunicación y la corresponsabilidad que debe existir entre escuela y sociedad. Por ejemplo, las escuelas tienen sus mecanismos de seguridad para acceder a ellas. Sin embargo, las maestras y maestros no pueden controlar totalmente la hora de la entrada, porque hay un sinfín de situaciones que se deben cuidar. Por ejemplo, dar el paso al alumnado al cruzar las calles o avenidas, hacer brigadas de vigilancia si necesitan pasar un puente, controlar qué se vende afuera de la escuela, entre otras. Por lo tanto, la escuela solicita el apoyo de la seguridad pública y de las familias para atender todas estas situaciones. Esto que acabo de mencionar es un ejemplo de corresponsabilidad. Esto es, que comparten la responsabilidad de las alumnas y los alumnos en el momento que ingresan a la escuela. ¿Qué te parece si me acompañas a ver y escuchar el siguiente video para comprender un poco más lo que explico? Claro que sí, maestro. ¿Listas y listos en casa? Recuerden hacer las anotaciones sobre lo que consideren más relevante de la sesión. ¡Corre video!
La vida democrática está presente en diferentes escenarios de nuestras vidas. En la escuela, la familia, con los amigos. Saber construir acuerdos y tomar parte de las decisiones que benefician a un grupo u otro es parte del aprendizaje que nos lleva a desarrollarnos como ciudadanos participativos. Hace unos días, Pedro observó cómo dos de sus compañeros molestaban a otro. Pedro no sabía qué hacer, tenía dudas. Pensó que quedarse callado era una forma de ser cómplice de los acosadores. Y quizá no era el único compañero al que molestaban. Quizá en el futuro, él mismo podría ser víctima de sus abusos. Decidió denunciar la situación, lo que solucionaría no solo el problema actual, sino uno incluso mayor en el futuro. Participar en nuestro contexto, en el que vivimos y nos desenvolvemos día a día, contribuye a solucionar problemas que pueden llegar a debilitar la estructura social. Nadia, ¿qué te pareció el video? Allá en casita, seguramente encontraron varias formas en las que pueden poner en práctica la democracia en la escuela. Maestro, me quedo pensando en el caso de Pedro, porque es muy común que en la escuela se den episodios de violencia entre compañeros y compañeras. Cuando esto sucede regularmente, hay alumnas o alumnos observando la situación. Esto es comunidad que es testigo de las agresiones y su reacción frecuentemente es quedarse calladas o callados por temor a las represalias que puedan enfrentar. Sin embargo, este punto es importante, ya que debemos recordar a nuestras alumnas y alumnos que callar les hace partícipes de la agresión. Esto es, les hace cómplices por la inacción. Lo mejor es hacer lo que hizo Pedro, para contribuir a que no se siga reproduciendo la violencia escolar. Es muy importante lo que mencionas, Nadia. Denunciar las agresiones ante las autoridades escolares y las familias es parte de una vida democrática en la escuela, ya que con ello fomentamos valores como la justicia y el respeto. Por otro lado, maestro, en el video también se menciona que en la familia está presente la democracia. ¿De qué manera se representa? Excelente, Nadia. La vida democrática en casa se da cuando existe un trato igualitario y justo en las relaciones familiares. Esto es, sin privilegiar a unos en detrimento de otras. Por ejemplo, una organización democrática familiar es cuando se reparten de manera equitativa las tareas domésticas entre todas y todos los integrantes, o cuando se decide en conjunto lo que se hará un fin de semana. Profesor, en mi casa, mi hermano mayor trabaja y casi siempre me toca lavar los trastes a mí. No se me hace justo porque considero que tengo más deberes que él. Ah, Nadia, todas las familias son distintas, ya sea por el número de integrantes o por las personas que lo componen. Lo importante es llegar a acuerdos. Incluso, las personas menores de edad pueden participar en el diálogo familiar, externar sus ideas y llegar a acuerdos. Para ello, pueden hacer uso de lo estudiado sobre el conflicto y las formas de resolverlo. Un ejemplo para llegar a un acuerdo familiar sobre el trabajo doméstico es dosificar los quehaceres. Quizá te toque lavar los trastes entre semana, pero el fin de semana puede tocarle esa responsabilidad a tu hermano, para que la convivencia familiar sea equitativa y democrática. Tenemos que recordar que todas las personas que la integran son copartícipes y corresponsables del orden, limpieza y todas las actividades que se den en ella. Esa es una muy buena idea, profesor. Dialogaré con mi hermano esperando llegar a un acuerdo. Nadia, es probable que lo siguiente te brinde más elementos para la convivencia democrática. En nuestro país, las normas y reglamentos están basados en la Constitución política, lo cual garantiza el fomento de la igualdad, la seguridad y la inclusión de todas y todos, tanto en derechos como en obligaciones. Por eso es importante observar las políticas públicas de nuestro país. Acompáñame a ver y escuchar el siguiente video para que conozcas un poco más sobre lo que te menciono. Por supuesto, estemos atentas y atentos a lo que nos ofrece el siguiente recurso audiovisual. La sociedad mexicana necesita que se refuercen las políticas públicas
que aseguran su bienestar y garantizan el cumplimiento de las leyes. Es así como se fortalece la democracia en la vida cotidiana, pues al combatir la inseguridad, corrupción, desigualdad, pobreza y violencia que existen en nuestro país, la ciudadanía construye una buena relación con el Estado y sus representantes. Pero si la confianza en ellos disminuye, también flaquean las herramientas que alimentan la vida democrática. Por ejemplo, el diálogo, la información y la participación. Esto llega a conducir a actitudes apáticas, de indiferencia y de resignación que nos paralizan e incluso nos mantienen cruzados de brazos, por lo cual la vida democrática se debilita. Para romper con esa inercia necesitamos permanecer alertas frente a los problemas que atentan contra los derechos humanos, el bien común y el respeto y apego a las leyes constitucionales. Participar en la vida política y exigir transparencia a los servidores públicos de alto rango. En la vida personal, es decir, en la esfera privada, todos deseamos estar bien, tener una buena vida y que nuestras familias gocen de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo integral y cuidado. Pero algunas de estas condiciones dependen de los esfuerzos y logros en comunidad, lo cual significa que son parte de los asuntos que corresponden a la esfera pública, ya que muchos de nuestros intereses personales son también colectivos. Por lo tanto, es preciso unir fuerzas para demandar el cumplimiento de los derechos. Exigir el respeto por los derechos humanos de otros es pedir respeto por los propios. Es otra manera de fortalecer la vida democrática y el Estado de Derecho en nuestro país. Como se pudieron dar cuenta, la vida democrática en el país está estrechamente ligada a la esfera personal. Así como denunciamos las injusticias de nuestro país y luchamos por un trato digno, equitativo y justo, debemos fomentar en casa y en la escuela los valores que permitan una convivencia pacífica, respetando la dignidad de cada una de nuestras compañeras e integrantes del grupo social. Qué interesante todo lo que ha mencionado, profesor. Puedo decir que hasta el momento vivir en democracia no es fácil, ya que implica romper con esquemas, tradiciones y costumbres de las sociedades mexicanas. Así es, Nadia. Lo importante es que cada persona se asuma como ciudadana y ciudadano para aprender los valores democráticos y así cada quien pueda ser parte del cambio. En estos momentos de contingencia en los que pasamos todo el tiempo en nuestras familias, es buen momento para poner en práctica los valores democráticos y convivir pacíficamente. Sin duda, esto puede ser un precedente para cuando regresemos a las aulas, ya que será importante retomar todo lo aprendido hasta el momento. Maestro, el respeto a las compañeras y compañeros debe ser parte de nuestros hábitos en el día a día y no solo en momentos específicos. ¿Cuál será el reto esta vez? Bien, Nadia. Como parte del reto, les pediré que se concentren, dejen volar su imaginación y traigan al presente su mejor recuerdo de la escuela, el cual debe estar ligado con la vida democrática en el entorno escolar. En la hoja blanca o en su libreta deberán plasmarlo con un dibujo. Para orientarse en la elaboración de su dibujo, pueden utilizar una tabla en la que especifiquen las acciones democráticas que pueden implementar las y los diferentes actores de la escuela. Pueden guiarse con una similar a la que se presenta en pantalla. Después de eso, les será más fácil realizar el dibujo. Pueden obtener apoyo de su familia y/o docentes. Estimadas alumnas y alumnos, estamos por terminar la sesión, así que es momento de un recuento. Hemos analizado lo que es la convivencia escolar y la convivencia democrática. Además, vimos ejemplos que nos permitieron entender cómo fomentar la democracia dentro de la escuela. Además, resaltamos la importancia de la participación de la comunidad escolar, desde los directivos hasta las familias. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y retomar los aprendizajes que favorezcan la construcción de la convivencia democrática. Dialoguen con sus familiares sobre la importancia de la vida democrática en la familia y la escuela.
De ser posible, compartan más ejemplos sobre el tema. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.